5:35. Tenemos ya a nuestro invitado de hoy, Giulio Cellini, abogado del UCAP, analista político, director de Law Consultancy. Giulio, bienvenido al programa. Buenas tardes, ¿cómo estás? Ahí bien, Pedrito, ¿cómo te va? Un gusto. Que aquí estamos arreglando los micrófonos en vivo, es diferente. Así que bueno, gracias por la invitación, siempre un gusto. Igualmente, bueno, el otro día escuché una entrevista tuya, que la comentamos mucho, con Kikosis, y él mismo te felicitó. Mira que él es un duro en política y si no le gusta la entrevista, claro, también te lo dice. Y bueno, creo que valora el hecho que haya gente joven, muy joven como tú, y que tengan la capacidad de análisis político y sobre todo ponderado, que es lo que más creo que busca la gente. La mayoría de la gente busca dirección, no solamente en política, en economía, social, la gente busca ponderación. No, los extremos siempre son difíciles. Mi padre, que era un gran comunicador, me lo decía: no te metas en una posición de la cual después no te puedas salir. No te metas en un extremo porque es difícil después echarte para atrás. Claro, Pedro, y además nosotros tenemos ya una larga lista de errores y desaciertos a partir de los extremos. El gobierno primero de Chávez, que digamos que tuvo unas ejecutorias extremas, desde expropiaciones hasta la imposición de una ideología que en nuestro país previamente era básicamente desconocida, por lo menos en el ejercicio del gobierno, y esos extremos nos llevaron a la ruina que el país ha tenido en los últimos años, y los extremos de la oposición que también condujeron a una serie de estrategias que también nos llevaron a callejones sin salida, ¿no? Entonces pareciera que se impone en los actuales momentos en el país la búsqueda de escenarios moderados y de fórmulas que de alguna forma entiendan que hay que incorporar a todos los distintos sectores del país, no solamente para concebir una estrategia que sea certera, sino también para entender que incluso los que están en la acera de al frente son una realidad y que por lo tanto hay que tenerlos en consideración en el momento de la concepción de una estrategia. Es decir, ¿cómo pretendemos que como país salir de la situación en la que estamos con las mismas fórmulas que nos trajeron a esto, que fue el colapso de un sistema político, el intento de la imposición de una nueva élite por otra? Bueno, eso nos ha traído a lo que estamos el día de hoy. De tal manera que creo que ese es el camino que hay que seguir, y que aunque aún cuando nos cuesta entenderlo, hay que trabajar en ese sentido, y creo que el país que viene va a requerir de mucha sensatez, de mucha moderación, y bueno, a pesar de que entendemos que es un país con heridas abiertas, claro, que siguen abiertas y que como tal pues arden, duelen y significan 25 años obviamente de confrontación política que se dicen fácil, pero hay que ver lo que eso ha erosionado a nuestra sociedad. Familias que se han erosionado precisamente por esos extremos de los que tú hablabas. Hasta en el seno de la familia, pues eso llegó a pasar, y yo creo que vamos entendiendo que en definitiva eso no nos conduce a nada bueno. Sí, mira, vamos a hacer los análisis simultáneos, económico y político, sobre todo por el Acuerdo de Barbados. Nosotros el año pasado teníamos algunos escenarios donde veíamos, y tú participaste en una charla que yo di también, donde se hablaba que lo que veíamos era un crecimiento económico de 4%, primer semestre, segundo semestre 10%, que podíamos llegar ahí. Esta semana tuve a Grasovecchio, que muy inteligentemente dice: no, es que Venezuela ahora va a tener acceso al crédito, está entrando mucho más ingresos por el petróleo, o sea que todavía algunos de esos escenarios, no seamos tan optimistas tipo 10, pero sí tipo 8, eso va a ayudar a agilizar la economía. Pero todo dependía también de que si el Acuerdo de Barbados sí o no. Jorge Rodríguez dijo que no, que tiraba los Acuerdos de Barbados porque decía que cada vez que la oposición iba afuera venía con lo que decía Estados Unidos, entonces para qué los necesitaba intermediarios y negocia directamente con Estados Unidos. Y pareciera que es así, porque no hemos visto que se hayan caído las negociaciones. Seguimos con Campo Dragón, que está saliendo adelante, lo que es la Shell, Trinidad, Venezuela, se están firmando algunos acuerdos hasta con Guyana para la explotación de petróleo. Vemos que Chevron, mira, ya están llegando 800,000 barriles de petróleo de producción diaria. O sea que aparentemente todo se ve detrás de bastidores, pero los hechos de facto dan otra cosa. No sé tu opinión. Mira, lo que pasa, Pedro, en los micrófonos no necesariamente es lo que pasa en la realidad. Las conversaciones no se han detenido, inclusive en los momentos en los que hemos creído
que no se habla nada, que el acuerdo de Barbados está muerto, que el acuerdo de Barbados está en terapia intensiva, que así lo catalogó el gobierno, pero mucha gente sale de terapia intensiva, ¿no? También. Claro. Y si no existiría, sí, te mandan ya. No, ¿para qué, no? ¿Para qué? Te mandan para la capillita abajo. De acuerdo. Entonces, los acuerdos de Barbados están allí. El gobierno evidentemente mantiene, porque a lo interno del gobierno, como también a lo interno de la oposición, hay distintas opiniones con respecto al tema de la negociación. En el caso de la oposición en particular, los sectores más radicales de la oposición, que son quienes hoy, por cierto, lideran a partir de la victoria de María Corina Machado en la primaria, pero hasta esos sectores se han convertido en defensores del acuerdo de Barbados y han dicho que nadie lo saca del camino electoral, lo cual yo creo que es un acierto importante. Sí, también, de acuerdo. Y en el caso del gobierno, donde también hay diferencias sustantivas en torno al acuerdo de Barbados, bueno, ellos hablan en los micrófonos un poco para mantener a sus propios, digamos, miembros, seguidores, contentos de alguna forma, pero la negociación continúa, las negociaciones no se han detenido, el gobierno habla, como tú lo dices, directamente. Y creo que sigue participando la oposición. Sí, y la oposición habla con el gobierno. Hace una semana atrás se reunió la oposición y el gobierno en la Asamblea Nacional con el tema de la fecha de la elección presidencial. Es decir, hay una serie de conversaciones que se producen aun cuando la opinión pública no lo conoce, lo cual, por cierto, es sano, está bien. Es decir, más bien hay que preocuparse cuando la opinión pública conoce demasiado de lo que se está conversando a lo interno de los acuerdos, porque eso genera comentarios que al final tratan de influenciar, tratan de manipular y tratan de incidir en lo que sucede en el proceso de negociación. Y eso es una discusión que hemos dado en los últimos días en la opinión pública, el hecho de que la negociación, como planteaba el jefe negociador del gobierno, se lleve en términos absolutos en Venezuela. Y eso es inconveniente, Pedro, porque además la experiencia empírica en otros procesos de negociación que se producen fuera del territorio es precisamente para evitar la manipulación que la prensa puede ejercer o que distintos sectores poderosos puedan ejercer sobre el proceso de negociación, la influencia que algunos actores puedan tener o puedan tratar de ejercer sobre los negociadores. Bueno, y por eso es que es conveniente que estos procesos de negociación se lleven fuera del país, lo cual no excluye la posibilidad de que a lo interno, o sea, dentro del país, se puedan tener algunas reuniones para obviamente dar seguimiento a lo que a grandes rasgos ya se ha acordado fuera del país. Entonces, bueno, esa discusión se ha dado, yo creo que a veces se dicen cosas en los micrófonos que son inconvenientes, pero yo lo he dicho ya en este espacio y es algo que siempre hay que mantener en los procesos de negociación, que a pesar de la turbulencia pública, a pesar de lo que se diga en lo público, debe prevalecer el espíritu pues y el interés en que se produzcan acuerdos por encima de lo que se diga en lo público. Es decir, lo que se dice en lo público tiene sus determinados destinatarios que no es necesariamente la contraparte, porque los negociadores tienen sus mecanismos para darle los mensajes que le quieran dar a la contraparte, sean directos o a través del facilitador, que en este caso es Noruega. Sí, mira, voy a una pausa, regreso contigo. He tenido la suerte de tener algunos analistas aquí en el programa, vamos uno por uno, y algunos que no han estado, pero los hemos escuchado. Son muy buenos todos. Vamos a hablar de eso. 5:43, vamos con un momento de publicidad, les voy a hablar de... Empezamos el año en su compañía. Circuito Éxitos. Caracas, Maracay, Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, Barquisimeto, El Vigía, Guarenas Guatire, Mérida, Táchira, Margarita, Maracaibo, Maturín. Circuito Éxitos. Melodías de siempre. Sonidos en primera fila.
5:48, seguimos aquí en su programa Pensini con todo el circuito de éxitos. Estamos analizando toda la situación difícil, muchos escenarios. Julio Cellini, abogado de LUCAP, analista político, director de Law Consultancy. Bueno, como te decía, tuve la oportunidad de tener como una batería, por decirlo de alguna manera, de entrevistados que están dando su opinión y me parece válido, y los escenarios cualquiera que sea. El primero fue Eduardo Fernández, que analizó toda la situación política y él decía: María Corina tiene un liderazgo que tiene que seguir adelante, pero tiene que reunir a todo el mundo y ella sea la líder de lo que tienen que decir. Eso, por un lado, si quieres analizamos lo que dijo Eduardo. ¿Tuviste la entrevista? Sí, como no, la oí, creo que tuvo mucho recall en la opinión pública. Pues bueno, Eduardo Fernández, un político aventajado que el país conoce suficientemente y que además ha demostrado ser, hasta en los momentos más oscuros del país, un hombre de Estado. Y personal. Y además, bueno, es una persona íntegra, ¿no? Naturalmente. Y creo que fue una entrevista interesante porque además despejó cualquier tipo de dudas con respecto a su propia aspiración. O sea, una cuestión lógica, pues Eduardo Fernández se preparó para ser presidente de la República, no lo logró cuando se lo planteó, pero bueno, es un activo que está allí y que obviamente con su entrevista lo que dio a entender es: yo no estoy aspirando, yo lo que quiero es de alguna forma ser útil en el proceso de reconstrucción del país, y obviamente ese proceso hoy lo lidera María Corina Machado de la oposición, porque ella fue escogida por la plataforma unitaria en una primaria y por la gente, y eso no se puede desconocer porque al final ahí hay un mandato. O sea, te guste o no te guste, estés de acuerdo con sus ideas o no estés de acuerdo con sus ideas, ahí hubo un mandato de quienes participaron en esa elección, que además fue abierta, todos podían participar, y allí se escogió a María Corina Machado como la candidata presidencial. Pero está claro cuáles son las circunstancias que el país plantea y que la institucionalidad maltrecha en este momento está planteando, que es que ella muy probablemente no pueda participar. Y frente a eso, como también lo dijeron otros de tus entrevistados, bueno, hay que tener una opción, una salida que le dé la posibilidad a la gente o a quienes adversan al gobierno, a quienes no están de acuerdo con este proyecto político, a quienes creen que se puede producir un cambio político este año, de votar por una persona. Y ahí es donde debe estar pues la figura de ella como líder de este proceso, de buscar precisamente darle un cauce a esa situación, lo cual no implica, y así lo decía el doctor Fernández, yo lo he dicho en este espacio y en otros también, que ella no busque la restitución de sus derechos políticos hasta cuando eso sea posible. Si ella tiene el derecho a exigir que sus derechos políticos y, bueno, su derecho político pasivo de poder ser escogida, de poder ser elegida para un cargo público, sea efectivo, ella pueda participar. Y yo creo que eso es lo más sano en este momento para el país, que ella pueda participar, que puedan participar todos los que quieran. Es un ejercicio, una elección que refleja un ejercicio de pluralidad. Pero bueno, sabemos perfectamente que esas condiciones no están dadas al día de hoy, al momento. Hay que seguir apostando a ello, pero si eso no pasa, bueno, hay que buscar una salida y tiene que haber grandeza por parte del liderazgo político de buscar una persona que sea competitiva, lo decía nuestro amigo el profesor Magdaleno también acá. Hay que buscar que sea un candidato con condiciones, pues naturalmente, que sea el reflejo, que el gobierno permita que esa persona pueda participar efectivamente y que esa persona tenga el apoyo, en este caso de María Corina Machado, que es la gran electora de este proceso al día de hoy, ¿no? Ahora, hay un comentario que hizo Jorge Botti, ni siquiera lo hizo la primera vez conmigo, sino en el programa de Román en la mañana, donde él decía que, no necesariamente el hecho que vaya María Corina va a tener los resultados que la gente espera. Y eso es normal en cualquier elección. Tú puedes tener todas las ganas y de repente no eres la mayoría, o sí, o no sabes qué puede pasar en el camino. Bueno, los psiquitrillaron por esa opinión. Yo, Magdaleno, también opinó lo mismo. Que la gente que no se haga las ilusiones, que sí, luchen todo lo que ustedes quieran, pero y si no está habilitado. Yo lo dijo muy claro en el programa y yo estoy por demás de acuerdo con él. Es decir, no vamos a tener una elección 100% libre. Yo creo que eso hay que decirlo sin ambajes, eso hay que decirlo sin ningún tipo de no va a haber una elección libre, competitiva, como queremos. Bueno, pues es que y hay gente que se molesta cuando uno dice esto y son los primeros además que dicen, que esto no es un régimen democrático. Ok, entonces tú sabes que un régimen que no es democrático no te va a dar todas las condiciones cuando sabe que si te las da va a perder el poder. Entonces tú tienes que estar consciente de eso si tú quieres tratar una estrategia que realmente pueda ser efectiva
Sí, y el hecho de que el gobierno no te dé el 100% de las condiciones que tú estás esperando, no implica que no vas a poder ganar la elección, porque es posible ganar la elección como ya ha pasado en la elección parlamentaria del 2015, por ejemplo. Sí, eso pasó. Sí, la gente, y en ese momento la presidenta del Consejo Electoral era Tibisay Lucena. Entonces, que durante años se le dibujó como un personaje perverso, macabro, etc. Bueno, y la gente con un voto masivo, la oposición unida, candidatos unitarios en la mayoría de las circunscripciones del país, lograron en ese año ganar la mayoría en la Asamblea Nacional contra todo pronóstico. Entonces, bueno, para tú trazar una estrategia que funcione, tú tienes que entender cuál es el tablero político, cuáles son las reglas de juego que van a estar planteadas. ¿Qué es lo que estamos aspirando como sociedad? Que esas reglas de juego sean, bueno, lo más favorables posible, es decir, que las reglas de juego sean lo mejor posible dentro de las dificultades, pero el gobierno va a utilizar los mecanismos que tiene de ventajismo, de favorecimiento de su candidatura a través de los distintos medios de comunicación, las prácticas que ya hemos visto. Entonces, bueno, no podemos esperar que de la noche a la mañana nos van a dar una elección soñada, perfecta, como que, bueno, te regalo en bandeja de plata la elección. Eso no va a pasar. Y hay que tener claridad de eso. El hecho de decirlo no implica que uno esté de acuerdo con eso, sino que es lo que está allí para poder trabajar una estrategia certera. También hoy estuvieron aquí en el programa Román, saludos Román, José Antonio Gil, y también nuestro buen amigo Francisco Bello. Y lo que decía el titular era que las encuestadoras decían que si María Corina se lanzara hoy, ganaría. Pero es muy importante ver la encuesta de Data Analysis que dice que si María Corina nombra un sucesor 75%, que es un número altísimo, la seguiría. Y si lo nombra a tiempo, podría ganar. El 75% de quienes la apoyan a ella. De quienes la apoyan a ella. Pero sería interesante ver, porque si nombra pronto a un sucesor, porque la fecha que has oído tú entre pasillos, ¿cuándo es la fecha que dices tú? Bueno, si donde mejor se puede escuchar son en los pasillos de la Asamblea Nacional. Yo no estoy ahí, lamentablemente. Bueno, pero recibe mucho sí, beta, vale. Pero sí, lo que sí te puedo decir es que la elección, bueno, estamos creo que a horas pocos días de saber cuál puede ser la fecha. El gobierno hizo en la Asamblea Nacional una serie de reuniones con distintos partidos políticos y grupos. Bueno, y ahí todo el mundo planteó un mes diferente, para todos los gustos. Por lo cual, lo que allí se discutió no es muy relevante, porque al final no fue que plantearon todos un mismo mes, sino que todo el mundo planteó un mes diferente. La oposición de la plataforma unitaria consideró, de alguna forma planteó que lo más conveniente sería seguir la tradición venezolana, el primer domingo del mes de diciembre. Eso no parece que va a ser así, pero el gobierno creo que va a jugar a centrarse primero en el cumplimiento del Acuerdo de Barbados, que habla del segundo semestre, es decir, del 1 de julio al 31 de diciembre, y creo también que van a dar los 6 meses que desde distintas, no solamente desde la oposición y desde otros grupos de la vida nacional, sino de la comunidad internacional, se viene solicitando que hayan 6 meses por lo menos para que haya tiempo de abrir el registro electoral, que es una de las exigencias que se está haciendo, y otras, también para tener tiempo suficiente para construir las garantías que se requieren para invitar a la observación internacional, que también se requiere un tiempo suficiente. Entonces, bueno, si convocan la elección en marzo, de pronto pudiera ser de septiembre en adelante, que no sería la primera vez. En 2010 la elección parlamentaria se hizo el 26 de septiembre, en el 2012 la elección del presidente Chávez fue donde ganó la última vez, fue el 7 de octubre, o sea que no sería tan extraño que fueran en septiembre, y yo creo que eso pudiera ser un buen punto medio entre quienes desde el gobierno hablan de un adelanto de elecciones lo más pronto posible y lo que pide la oposición, que es que sea en diciembre. Entonces, bueno, quizás septiembre pudiera ser un punto medio. Sí, mira, y hay 2 candidatas que se perfilan nuevas. Diosa Canales, Irene Sáez, una foto bellísima que sacó, y yo creo que es inteligencia artificial. Pues ya... Bueno, esas son las locuras, Pedro, que este país a veces nos pone en la... Este país no nos deja de sorprender y de verdad es inaudito que nosotros tengamos que estar, imagínate tú, llegar al punto de tener que analizar ese tipo de cosas en un programa. Pero Irene Sáez sí es factible. Bueno, ya fue una vez candidata, pero imagínate tú, Pedro, 25 años después. Será un laboratorio tratando de ver si tiene la... Bueno, aquí a veces los laboratorios se convierten en realidad, lamentablemente. Y las locuras, lo que parece imposible, termina siendo posible. Es un laboratorio, y es Irene Sáez, y sale, no, que todo el mundo se agarra el avión y viene. Bueno, más de uno cree, Pedro, en que bueno, que ella puede ser la salvadora. Esto, por cierto, yo lo escuché hace más de un año de un analista joven también diciendo que bueno, que él estaba convencido, no voy a decir el nombre,
porque creo que no lo ha dicho públicamente y por lo cual yo no voy a revelarlo, pero recuerdo claramente que una persona me dijo, mira, ella salvaría el país. Yo creo que no dormí esa noche escuchando aquella locura, pero bueno, yo espero que al final, Pedro... No hay muerto político. No, bueno, sí, es verdad, pero mira, yo creo que ese no es el mejor referente. O sea, si nos vamos a la época en la que ella fue candidata, también había un colapso del sistema de partidos, había un colapso de las instituciones, del Congreso, de la Presidencia de la República, o sea, y la presidencia básicamente se debatía entre una reina de belleza y entre un comandante de una insurrección militar. Entonces, bueno, yo espero que no vuelvan a reducirse las opciones del país a esas que fueron las que dieron apertura a un proceso como el que ha vivido el país en los últimos 25 años. Un placer conversar contigo y bueno, que la gente entienda la altura de discusión, análisis político que hemos tenido en esta entrevista, yo creo, porque hay que analizar todos los escenarios y después darle una probabilidad a cada uno, pero hay probabilidades, puede pasar de todo. Y esperar, Pedro, que se pueda lograr pronto, para darle certeza al país, una fecha de una elección que sea el acuerdo de los distintos sectores políticos del país y que refleje lo que la sensatez pues priva en este momento. Nos faltó analizar la situación de la Internacional Socialista, pero lo dejamos para otro programa. Muchas gracias. Seguro, gracias, Giulio Pedro Cellini, abogado de LUCAP, analista político, director de Law Consultancy. Bueno, me está mandando tal cual, lo está mandando el señor Anzola, Diosdado Cabello, reiteró que las negociaciones seguirán con o sin la plataforma unitaria, lo que hablábamos al principio del programa, porque hay demasiado en juego. 6 de la tarde, ya regresamos con más para ustedes.